Gloria a Dios, hermanos. Hay que reflejar al mundo el amor de Cristo, seguir creciendo en Él para poderlo hacer. Vamos a leer todos juntos Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Cuando lo tenga, se puede poner de pie. Después de esto vamos a hacer una oración por la palabra que vamos a escuchar hoy y doy paso a nuestro pastor. Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5. De manera alternada voy a empezar yo y después ustedes y nos unimos en el versículo 5. Dice la palabra de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, te damos muchas gracias nuevamente por estar aquí reunidos, porque estamos dispuestos, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para escuchar tu palabra, Padre, para atender y sobre todo ponerla en obra en nuestra vida diaria, para que, como lo cantábamos hace un momento, reflejemos al mundo tu amor, Padre. Gracias, sé tú en los labios de nuestro pastor Miguel, hablando lo que tú quieres hablarle a esta tu iglesia, Padre, porque estamos aquí para recibirla con gozo, Padre, y atender a lo que tú quieres de nosotros. Gracias por esta grandiosa oportunidad que nos das de estar aquí en este tu templo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Gracias a Dios porque siempre el Señor nos recuerda que Él está con nosotros y en nosotros siempre. Hoy vamos a hablar de los problemas en la vida. Y vamos a empezar con una historia que dice: un día el burro de un campesino se cayó en un pozo. Bueno, el animalito comenzó a rebuznar y a rebuznar, ¿verdad? Durante varias horas. El campesino lo oyó y entre tanto, pues empezó a buscar la manera de sacarlo de ahí. Finalmente, el campesino decidió que pues el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y que necesitaba ser tapado de todas maneras. Pensó que realmente no valía la pena sacarlo.
y llamó a algunos de sus vecinos para que vinieran a ayudarle a tapar el pozo. Bueno, cada uno agarró una pala y empezó a echar tierra al pozo. Entonces, el burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a llorar horriblemente. Horriblemente. No me sale muy bien. Pero después de varias paladas de tierra, dejó de oírse el lamento del burro. Y entonces el campesino miró dentro del pozo, en el fondo, y se sorprendió de lo que vio. El burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de ella. Muy pronto, todo el mundo vio maravillado cómo el burro llegó hasta la boca del pozo. Entonces, brincó encima del pozo y se salió muy contento, trotando. Amados hermanos, en la vida te van a echar tierra. Todo tipo de tierra. Pero el secreto para salir de ella, de este pozo, es sacudírtela. ¿Sí? Para dar el paso hacia arriba. 8. Siguiente, 9. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Cada una de las cosas que enfrentamos, cada una de las cosas que se presentan, nos ayuda a poder salir de lo más profundo del pozo. Claro, si no nos damos por vencidos. Claro, si no solamente nos ponemos, como el burrito, a llorar. Necesitamos usar la tierra, ¿sí?, que nos echan para salir adelante. Necesitamos que toda esa tierra que cae sobre nosotros la usemos para subir. Algunos pasos, vamos a ver, que podemos de alguna manera breve tener en nuestra vida para quitar esa tierra. Y una de las cosas, 10, es que tenemos que mantener libre nuestro corazón del odio. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Y un espíritu recto dentro de mí. Sí, necesitamos que el Señor en todo momento limpie nuestros corazones. Porque a menudo por cualquier situaciones, problemas, cuestiones que nos digan, nos empezamos poco a poco a llenar de tierra. Y es importante que nosotros mantengamos nuestro corazón limpio. ¿Cómo? Sí, es importante, sí, el perdón y el olvido de las cosas que nos hacen o que vivimos. Algunos se quedan atados en su pasado, algunos se quedan atados con las cosas que suceden. Siguiente. Dice la Escritura, allá en el libro de Mateo, capítulo 18, leo el versículo 21, dice que se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y la respuesta del Señor fue: no te digo hasta 7, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7.
En pocas palabras, todo el tiempo. Olvídalo. ¿Y por qué este consejo tan importante del Señor? Porque precisamente toda esa tierra que se va acumulando nos va a terminar sepultando. Todas esas situaciones que nosotros vivimos y que no nos despojamos de ella, nos va a terminar aniquilando. Y el Señor cuenta una historia, una parábola siguiente, acerca de dos deudores. Dice el versículo 23 de Mateo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquel hombre suplicó por el perdón, suplicó que se le esperase. Y entonces dice el versículo 27 que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, inmediatamente saliendo encontró uno que le debía a él. Y nos sigue diciendo la parábola que este hombre tomó por el cuello y le dijo: no te voy a soltar hasta que me pagues. Bueno, entonces aquel señor supo de esto y llamándolo, dice el versículo 32, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Bueno, y entonces nos habla de la importancia del aspecto práctico. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Siguiente, el perdonar y el olvidar nos hace libres. Cuando nosotros nos perdonamos, andamos con aquello y no somos libres. Sentimos el rencor, el dolor y se va acrecentando de aquello que nos hicieron o que a veces creemos que nos hicieron, o bien del problema que tenemos. Qué importante es que en un momento dado nosotros mantengamos nuestro corazón y nuestra mente libre del odio, libre de todas estas situaciones. Dice Filipenses, allí en el capítulo 4, versículos 6 y 7, algo más importante. Dice que por nada estemos afanosos, ¿sí? Que por nada nos aflijamos. Y esto es una causa de aflicción en nuestra vida. Cuando nosotros no perdonamos, el rencor va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Había un hombre que era muy negativo y que todo el tiempo estaba pensando mal. De tal manera que un día yendo por la carretera, se ponchó la llanta de su vehículo. Casi aquel lugar era desolado, pues de repente se paró a un lado, abrió la cajuela y se dio cuenta que había sacado la herramienta cuando había aseado la última vez su carro. Pero a lo lejos vio una choza y dijo: voy a pedir ayuda. Pero empezó a pensar: ¿y si no me la dan? ¿Y si me cierran la puerta? ¿Y si me contestan mal? Y seguía caminando, y seguía pensando, y seguía pensando. En fin, lo voy a hacer. Llegó, tocó la puerta, y cuando abrió una persona muy amable dijo: sí, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Usted no me sirve para nada. Y agarró y se dio a la vuelta. El odio es eso.
hace crecer las cosas. Y un corazón amargado empieza a pensar que todo el mundo está contra él. Las preocupaciones también nos hace centrarnos en la preocupación más que en las cosas importantes que hay a nuestro lado y en nuestra vida. Necesitamos mantener limpia nuestra mente. Por nada se aflijan, sino preséntenla todo, ¿sí?, a Dios en oración, pidiéndole y dándole gracias, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Dice el versículo 7, que Dios nos va a dar su paz. Ay, en nuestra mente siendo libres, cuando perdonamos y olvidamos. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque otra vez, alguien que vive en nosotros y está con nosotros, como dice el versículo 5, que fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones, lo podemos hacer. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Que esto precisamente nos va a pedir y poder entender que esta paz cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ya no pienso, pero no porque yo en mis propias fuerzas, sino porque es el Espíritu Santo de Dios en mi vida haciendo que todo esto se vaya. Es fácil. Y creo que todos los cristianos que yo a veces oigo dicen, Dios tiene el control. Pero cuando vienen los problemas, las preocupaciones, las ofensas, las situaciones, cuando las cosas se exhalen de lo que la mente humana piensa que es lo normal, empezamos a poner el grito en el aire. Yo. Y olvidamos que el Espíritu Santo, Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo siguen en el control. Me decía una hermana, después de la pandemia hubo muchas bajas, y entre ellas muchas bajas de personas que perdieron seres queridos porque dejaron de creer en Dios. Y esto provocó molestia, rencor, odio, tristeza de Dios y de los que predican de Dios. Finalmente Dios siempre sigue teniendo el control y su Espíritu Santo está para darnos consuelo, para darnos dirección en todo tiempo y momento. No siempre estamos arriba. A veces estamos abajo, en lo más profundo del pozo. Y en esos momentos se le permite al enemigo echarnos más tierra. (15) Algo que es importante es que aprendamos a dar más. ¿Y qué? Esperar menos. Es triste ver cuando en un momento dado nos acercamos a la gente por lo que nos da. Y solo queremos que nos den. Y la pregunta es, ¿cuándo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. En el versículo 35, Pablo habla de que el Señor, aunque no está la referencia, dice que el Señor enseñó y dijo que recordáramos las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿En esta semana dimos algo? ¿O todo para? No estoy hablando de que debemos dar hasta que duela, no. Ni que tampoco debemos dar a los nuestros, porque es lo normal, lo que hace la gente común, sino el dar a aquellos que lo necesitan. Y a veces Dios pone
ese tipo de situaciones en nuestra vida. Gente que está, gente que necesita que nosotros podamos darle. Y Dios la ha puesto ahí. Aún dentro de nuestras iglesias, el Señor dice que ha puesto aquellos que tienen necesidad, pero que son ricos en fe. Y es maravilloso saber que entre más tenemos, menos fe hay en nosotros. Porque tan pronto como nos enfermamos, pues nos vamos al Hospital de Los Ángeles. Ahí es comercial, ¿verdad? Tan pronto como me enfermo, corro con el doctor. Pero el pobre, el que no tiene ni para pagarle al similar, ¿qué hace? Ora y espera en Dios. Y sucede. Y cuando nosotros llegamos al punto donde no sanamos o no cambia la situación, bueno, llega aquel y ora por nosotros o aquella y sanamos. Parece ser que entre más tenemos, económicamente, menos fe. Pero es importante entonces que mantengamos esa actitud, libre en nuestra mente y toda situación. Y esperar también, ¿verdad? Dar más y esperar menos. Concluyo. Sacúdete la tierra, mi hermano. Sacudámonos la tierra. En esta vida los cristianos somos solución, no problema. Somos el ejemplo. Alguna vez me pregunté por qué los niños de Estados Unidos hablan tan bien inglés. Muy buen inglés. Y en México, los niños hablan muy bien el español. ¿Cómo fue esto? Por el ejemplo. Qué maravilloso es escuchar a algunos que dan unos consejos preciosos, pero no los viven. ¿Por qué? Porque a veces perdemos de vista la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y que Dios nos ha puesto y nos ha llenado de dones, de capacidades para hacer, para dar. Muchos dones de los cuales nos habla la palabra. Y que ahí están a disposición y que podemos ver a través de la Escritura, como el apóstol Pablo, que todos ellos había en ellos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo un milagro a través de tu vida en la gente? Y es entonces que recordamos esto que está en pantalla al final. Dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra. En este mundo somos la diferencia, somos aquello que pone el sabor, que da oportunidad de conocer lo que es bien. Ahora, dice el Señor, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Mateo 5, 13 y 14 al 16. No será, sino para nada, dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amados hermanos, somos la sal de la tierra porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Porque el Espíritu Santo está en ti, esperando que tú creas, que tú vivas, que seas ejemplo y vivas. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos ejemplo. La gente nos ve, decía yo, ¿cómo hablan también inglés los norteamericanos o los anglosajones?
¿Cómo hablan también español? Porque tú eres el ejemplo. Pero si todo el tiempo andas con tu cara de mal pagado, para que no se enojen los generales o los maestros, si todo el tiempo andas ahí en las marchas, si todo el tiempo andas en las protestas, aunque nos llamen protestantes algunos, pero si todo el tiempo te estás uniendo a muchas cosas, ¿qué luz eres? Y empieza a decir el Señor en este versículo 14, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Si tú estás brillando, si tú estás haciendo la obra, no se puede esconder. Todo el mundo lo ve, que eres ejemplo, que no eres problema, que los problemas no te derrotan, sino que los problemas te hacen seguir ascendiendo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Cuando el Señor hablaba de las parábolas, decía que precisamente hablaba por parábolas, porque de lo que se trata es que algunos, aunque oigan, no comprendan, no puedan entender. Y me llamaba la atención esta parte, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Encerrado en mi casa todo el tiempo, está muy bien, soy un buen cristiano, pero ¿cómo es mi comportamiento fuera? ¿Cuál es el ejemplo que doy? Sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de hablar, no se trata de conocer. Me fascina cómo muchos han leído la Biblia tantas veces. Pero cuando yo les pregunto, ¿qué aprendiste? ¿Qué leíste ayer? ¿Qué leíste antier? Ay, la verdad que ya no me acuerdo. Hablaba con uno de mis hermanos que no se congrega y le decía, ¿qué pasó? Ya se terminó la pandemia. No, pues sí. ¿Y entonces? ¿Fuiste al culto? ¿Hoy domingo? Al menos. Porque toda la pandemia no fue. Los 2 años, por miedo a que me contagiaran. No, la verdad es que no. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es que estuvimos orando la familia hasta las 5 de la mañana y entonces me quedé dormido. Y ya no fuimos. Hermanos, hermanas, somos solución, no problema. Y en nuestra vida diaria se va a reflejar. Sí es cierto, hay muchas cosas que tenemos que, y siempre, a través de su Espíritu Santo, razonar y definir. Pero ese es que el Señor sea el que nos permita seguir y ser dirigidos por Él. Somos solución, no problema. Por el Espíritu Santo, que ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque sin duda, viviendo tu Espíritu Santo en nosotros, a veces, Señor, la tierra que cae, la tierra de duda, la tierra, Señor, de falta de fe, la tierra de eso nos hace pensar que es el final,
que el control se ha perdido y que nosotros, Señor, pereceremos. Tú has dicho, Señor, que el que ha oído tu voz saldrá para vida eterna. Gracias, Señor, porque esa es nuestra fe, que hemos nacido 2 veces para morir una sola. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue esperando que podamos vivir en esa fe. Que dejemos que sí, realmente tú seas el que tome el control. Y que dejemos, Señor, como tantos y tantos de la Escritura, pusieron en tus manos la batalla y vieron cómo los enemigos de aquellos que buscaban el mal fueron derrotados. Así también en nuestra vida, Señor, que la tierra que cae la usemos para seguir a lo alto, a lo sublime. ¿Dónde estás tú sentado, Señor? Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dejo el lugar.